El grupo de los Paquitos apareció después de las Paquitas, pero el Paquito fue el que inspiró Xuxa a nombrar el grupo de las Soldaditas. Cuando Andrea Veiga empezó a trabajar con Xuxa en Clube da Criança, la presentadora le dijo que ella no podía seguir llamándose Andrea porque todos ahí tenían nombres raros. Entonces, como había un papagayo, un muñeco llamado Paquito, ella empezó a llamar a Andrea de Paquita, la novia del Paquito, una chica novia de un papagayo muñeco. No tiene sentido, pero era un mundo de fantasía, nada tenía sentido. Hola, bienvenido a Telex, soy Leo Cordero y hoy es día de hablar de los chicos que fueron la versión masculina de las Paquitas. De hecho, trabajaban juntos los Paquitos. El grupo de las Paquitas tuvo origen en el show de Xuxa en 1986, cuando Andrea Faria se juntó a Andrea Veiga, y con el tiempo, con la necesidad de más chicas para ayudar a las dos, otras Paquitas fueron dimitidas y gradualmente ganando más destaque en el programa. Michael Sullivan, quien fuera el productor de los discos de Xuxa, tuvo la idea de poner a las chicas cantando las canciones de Xuxa en sus discos para generar más empatía con los niños. Y luego se dio cuenta de que todas cantaban bien, obviamente una mejor que la otra, pero todas afinadas. Luego, en 1989, en el programa del tercer aniversario de Show da Xuxa, cantaron la canción Fada Madrinha como homenaje a Xuxa y esta canción entró en el primer álbum de las chicas, siendo una de las canciones de mayor éxito. El disco tuvo 800.000 copias en la primera tirada, y con el tiempo superó el 1,5 millones de copias. Simultáneamente, tuvieron la idea de lanzar un grupo masculino también y comenzó la selección de los chicos que formarían el grupo de Paquitos, que a diferencia de las chicas no serían exactamente ayudantes de escena. Los 5 chicos fueron seleccionados para formar una boy band, contratados por Xuxa Produções. Aún así, estaban a diario en las grabaciones del show y compartían la misión de cuidar y animar a los niños junto con las Paquitas, principalmente cuando ellas hacían un número musical. Varios chicos audicionaron para unirse al grupo, algunos a través de invitaciones, como Robson, quien ya era conocido por Marlene Matos y Xuxa. Egon, que ya conocía a Angel Matos y fue invitado por Marlene también, y Marcelo, que tuvo la suerte de entrar en un kiosco donde una de las productoras del show da Xuxa le vio y le invitó a una audición. Y aunque Robson fue el primero a ser invitado a unirse al grupo, Marcelo fue el primero en firmar el contrato, aunque costó un poco a Marlene aceptar porque él era muy tímido. Sin embargo, Xuxa insistió en tenerlo en el grupo. Claudio también era bastante tímido. Él hizo su suscripción al concurso enviando una foto y fue aprobado por Xuxa y Marlene. El quinto chico fue Alexandre Cagnoni, elegido para ser el vocalista del grupo, pero Alexandre ya entró pensando en usar el grupo como trampolín para su carrera en solitario. Eso dijo en entrevistas más recientes. Diferente de las chicas que tenían apodos muy distintos de sus nombres, los chicos eran llamados por algo que tenía que ver con sus propios nombres o características. Marcelo era Celo, pero siempre es recordado por su nombre original, Robson, Rob, un apodo que no le pegó. Claudio, Claudinho, es el diminutivo de su nombre y todavía se llama así por sus compañeros de grupo. Y Egon Jr. era llamado Didio. Esse apodo já era de casa, algo que le acompañaba desde que era un bebé. Alexandre pasó a ser llamado de Xande y Chiquito. El quinteto fue lanzado oficialmente en la Navidad de 1989, pero el disco llegó a las tiendas en 1990. Así como las chicas, ellos tenían sus uniformes. Había unos cuantos que usaban en las grabaciones del programa, cuando iban a presentarse en otros programas de la televisión, para hacer las giras, y también un smoking que llevaban casi siempre en Show da Xuxa. Los chicos grabaron un álbum y recibieron por el disco un disco de oro, porque pasaron de la marca de 100.000 copias, muy por debajo de lo que vendieron las Paquitas, y las comparaciones son inevitables, pero podrían haber vendido más. Sin embargo, el lanzamiento coincidió con la confiscación de dinero de los bancos por parte del presidente Collor. En otras palabras, Brasil estaba pasando por una etapa muy difícil y Fernando Collor, quien había sido el primer presidente elegido democráticamente después de años de gobierno militar, confiscó el dinero del pueblo en una estrategia que no funcionó bien, además de perjudicar aún más la vida de muchas personas.
Y el disco de los Paquitos ya iba a salir con la margen de unas 400.000 copias, pero como de golpe todo el mundo se quedó sin dinero, las tiendas empezaron a cancelar pedidos. Sin embargo, hicieron muchos más conciertos y apariciones en programas de televisión que las Paquitas. El hecho de no tener contrato con Globo facilitó su participación en otras emisoras y así participaron en programas como Milkshake con Angélica en Manchete y en varios programas de SBT como Viva a Noite, Show Maravilha, Simone y Passa ou Repassa. Se trabajaron al menos 5 de las canciones del disco. Muito prazer. A nova onda. Acordo bem cedinho e vou à praia ver a nova onda. Vem dançar rumba. Tchá tchá, vem dançar rumba. Escuta o som, vem balançar. Pack Dance. Pack dance comigo. E Como Eu Te Amei. Oh, baby, como eu te amei. Só eu sei. Es decir, el disco estaba bien explorado, la canción Nova Onda fue incluida en la banda sonora de la película Sueño de Verão y la canción Conquistadores do Futuro también ganó una versión en castellano. Abro la ventana, veo un mundo aparecer. Con mis ojos veo un sueño florecer. Al final de 1990, Robson dejó el grupo, él había participado en las películas Lua de Cristal y Sueño de Verão, incluso fue elegido para ser un desnudo en la película con las Paquitas de Sérgio Malandro. Y en una live con André Sorvetão, cuando ella le preguntó por qué habían elegido a él, dijo bromeando que era porque tenía el culo más bonito. Con su salida en 1991, se abrió una nueva selectiva para elegir otro chico y Yuri Martins tomó su lugar. En su programa, Xuxa anunció que los chicos se estaban preparando para ir al estudio y grabar el segundo álbum, que las canciones eran hermosas y que todos iban a poner voz en las músicas, pero ese álbum nunca se lanzó. Y hasta finales de este año, los Paquitos actuaron en el show de Xuxa y viajaron con la presentadora acompañándola en sus giras dentro y fuera de Brasil. Y luego, como Xuxa empezó a invertir mucho en su carrera internacional, ella y Marlene ya tenían otras prioridades, el grupo de chicos entonces quedó de lado. En una entrevista, Marcelo dijo que el grupo terminó por culpa de Alexandre y dejó entender que él, Xande, era el único que estaba causando problemas y que Marlene lo hizo irse. Los chicos fueron transferidos a la Rede Globo, es decir, dejaron de ser contratados exclusivamente por Xuxa y pasaron a ser contratados oficialmente por la cadena, por Rede Globo. En 1992, Sérgio Malandro estrenou el programa Show do Malandro por las mañanas, que se transmitía antes del show da Xuxa, y Marcelo, Cláudio y Didio pasaron a formar parte de ese programa. Yuri ya no estaba. En 1992, con el final del show da Xuxa, Show do Malandro también salió del aire, pero los 3 chicos que quedaron continuaron haciendo presentaciones en programas de televisión y conciertos. Detalle, sin la intervención de Xuxa o Marlene, pero con el consentimiento de las dos. En una entrevista, Marcelo dijo que ellos pasaron a ganar más dinero que antes, porque el equipo se había reducido y ellos eran los que negociaban los contratos. Así siguieron hasta 1995, cuando Cláudio y Marcelo empezaron a actuar como atores. Antes de convertirse en Paquito, Robson ya había trabajado para Xuxa. Su padre tenía una compañía de sonido que hacía algunos conciertos para la presentadora. Él hizo una audición para Paquito por invitación de Marlene Matos. De la misma manera, Didio conoció a Ângela Matos cuando trabajó en un concierto de las Paquitas. Ângela es hermana de Marlene y trabajaba en la producción del show da Xuxa. Ella le invitó a audicionar para Paquito. A pesar del cuidado que tenía Marlene con las Paquitas, ya que eran todas menores de edad, no pudo evitar algunos eventos de noviazgo entre las chicas y los chicos. Marcelo y Chiquita Bibi, Bianca Rinaldi, fueron novios por más de 2 años y por 1 año a las escondidas de Marlene. Y Cláudio tuvo una relación discreta con Pitucha Pastel, Leticia Spiller. Según lo que ella dijo en una live, ellos estuvieron juntos durante unos 2 meses más o menos. Corrió el rumor de que Alexandre y Tatiana Paquita Loura estaban ligando, pero cuando cuestionado, él no dijo que sí, tampoco que no. Dijo solamente que tenían mucha afinidad. Lo que Xande asumió fue que no tenía mucha paciencia con los niños. Didio vivía junto de la modelo Dani Venancio, que protagonizó la apertura de la telenovela Pantanal en 1990.
El matrimonio terminó en el estreno de la telenovela porque ellos habían llamado unos amigos para acompañar el primer capítulo y ella aparece desnuda. Bueno, hoy en día creo que no sería motivo para acabar con su relación. La verdad tampoco en aquel momento, pero la cadena que transmitió esa primera versión de Pantanal realmente abusaba de los desnudos y mostraba más de lo que debería. Después que dejó el grupo, Alexandre Cagnoni tuvo la oportunidad de participar en la telenovela Vamp, pero a pesar de haber participado en una obra de teatro, decidió dedicarse a la música. Grabó un disco en el cual tiene la canción A Música Não Pode Parar, que fue un regalo de Xuxa. La canción había sido escribida para ella. En 1997 se hizo evangélico y radicalizó. Quemó en plaza pública todo lo que había conquistado en tiempos de Paquito y empezó a decir muchas cosas feas a respecto de Xuxa y de su época de Paquito. Hoy vive en Níger, África, donde es misionero evangélico y en el periodo de cuarentena por el COVID-19 participó de una live en Instagram y dijo que en ese momento ha ido con mucha sed a la olla y que ya se disculpó con Xuxa por los dichos de entonces. Claudio Henrich intentó una carrera como cantante e incluso grabó un CD, pero le fue mejor como actor. Debutó en Malhação, una exitosa serie para adolescentes, con el personaje Dado, un profesor de judô, y actuó en 3 temporadas. Entre sus telenovelas se encuentran Uga Uga, del año 2000, como el indio indígena blanco Tatuapú, y en la trilogía Os Mutantes na Record. También participó en películas y presentó el programa Globo Ecología durante 6 años, además de presentar un seguimiento del programa Xuxa no Mundo da Imaginação. Actualmente se dedica a la enseñanza de Jiu-Jitsu, pero no rechazará una invitación a volver a la televisión si la recibe. Egon Jr. Gillo era conocido como el más inteligente del grupo. Mientras era Paquito, participó en la telenovela Despedida de Soltero y después fue presentador en un programa de una televisión del sur de Brasil. En 1998 apareció por sorpresa en Planeta Xuxa, el día que ella se despidió para irse de baja por maternidad. Estudió marketing y se convirtió en gerente de cuentas de una multinacional. Hoy vive en Bélgica con su esposa y hijos, trabajando como director de estrategia de innovación de Coca-Cola para Europa. Marcelo Faustini fue invitado a actuar en Malhação y hizo el taller de actores de Globo. Estudió cine y con el final de las presentaciones como Paquito comenzó a hacer fiestas de debutantes y dijo que ganaba de quinceañeras, ¿no? Y dijo que ganaba mucho dinero con eso, incluso más que cuando era Paquito. Estuvo en el especial de los 10 años de Xuxa en Globo tocando piano y hizo otras apariciones en los programas de la presentadora. Él invirtió su dinero en casas de pisos y puede administrar sus ingresos sin tener que depender de su carrera como artista para sobrevivir. Grabó un álbum musical que está disponible en YouTube y tras la muerte de su madre en 2005, pasó una temporada en Boston, Estados Unidos, donde trabajó como cantante y continuó su carrera cuando regresó a Brasil. En São Paulo realizó el espectáculo tributo a Elvis. Robson Barros dejó el grupo para casarse y comenzó a trabajar con su padre, quien era el productor musical de Roberto Carlos. El matrimonio solo duró 2 años, pero el negocio fue próspero. Creó la agencia de producción de eventos en São Paulo. En 2016 participó con Marcelo en el programa Tudo pela Audiencia en Multishow. Y en 2018 estuvo en el programa de Porchat en Record, con Marcelo otra vez y con Gillo. Y en 2020 participó de una live en Instagram de Andréa Sorvetão. Yuri Martins fue elegido como el nuevo Paquito a principios de 1991. De entre 6.000 chicos, se destacó por su forma de bailar y su carisma. En 2015 habló con el equipo del programa Domingo Espetacular en Record TV, donde reveló que ya sacó 2 CDs y se presenta en bares como cantante. Bueno amigos, de mi parte es eso. Yo me quedo aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran beso.